Muy buenas noches. ¿Cómo están esta noche? Bendecidos. Bendecidos, ya han visto más calorcita. Los que vinieron hace 8 días son bienaventurados porque van a entender de lo que íbamos. Los que no vinieron les va a caer el primer video. El tema que estamos estudiando es sobre las lenguas. Estamos estudiando los tipos y los usos, ¿sí? Los tipos y los usos. Y partimos el miércoles pasado, para los que no vinieron, que van a ver el video 1, este sería el 2, hablamos sobre las lenguas públicas, ¿sí? Y dijimos que lenguas públicas hay, ¿cuántas? Dos. ¿Sí? Dos. Que las lenguas públicas son el cielo hablando a la tierra, ¿se acuerdan? Y hablamos específicamente del don de lenguas, que es lenguas con interpretación y que equivale a la profecía. ¿Listo? Y dijimos que hay dos tipos, unas que son lenguas, otros idiomas del mundo, y otros que son lenguas angelicales o lenguas celestiales. ¿Sí? Sí, amén. Bueno, usted va a ver el video para que le quede más claro, que con esta explicación que yo le dije, usted no alcanza a cogerlo todo. Pero partimos de un punto, que las lenguas son un regalo de Dios para la iglesia. Si usted es iglesia, usted que lo está viendo ahí en el internet, le damos la bienvenida. Las lenguas son un regalo de Dios para la iglesia mientras está en la iglesia, o sea, de que la iglesia empezó hasta que la iglesia se vaya. ¿Sí? ¿Sí es claro? Y partimos de un texto que es Marcos capítulo 16 y el versículo 17. Dice: y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen, para los creyentes. Dice: en mi nombre, en nombre de Jesús, echará fuera demonios. No dice que se asustarán con los demonios, que saldrán corriendo. No, dice que los echarán fuera. Pero el énfasis del tema que estamos hablando, y lo coloqué más resaltado, un poco en letra más grande, dice que hay una señal para los creyentes. ¿Cuál es? Hablarán nuevas lenguas. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de lenguas públicas hace 8 días y hablamos del don de lenguas, no es la señal. El don y la señal son diferentes. La señal es para todos los creyentes. El don, dijimos que muy poco influye en el don de lenguas. Sí que lenguas con interpretación y que equivale a la profecía. Pero hoy lo que vamos a hablar es de las lenguas privadas, porque ya hemos visto las públicas. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que las privadas es el cielo hablando a la tierra? ¿Sí recuerdan? Ahora, las públicas. Las privadas son lo contrario, la tierra hablando al cielo. Cuando hablamos de las lenguas privadas, esos tipos de lenguas privadas, es para la vida privada o personal de oración. ¿Sí? O sea que estas lenguas son para quién? Diga, para mí, para mi vida personal de oración. La que hablamos hace 8 días eran para la iglesia, públicas, y generalmente tienen un uso para edificación de la iglesia, y por eso necesita que sea el don de lenguas. ¿Sí? Por eso necesita que sea el don. ¿Listo? No la señal. Entonces, dice Romanos 8:26. Primer tipo, ahí dice 2.1, o sea, lenguas privadas. El punto 1 es el primer tipo, que es ¿qué? Intercesión. Romanos 8, versículo 26. Y de igual manera, ayúdenme a leerlo. El Espíritu nos ayuda, el Espíritu con la E mayúscula es el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué tenemos nosotros? Mientras estamos en este cuerpo, debilidad, ¿cierto? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Entonces no va ahora a decir, ¿ahora qué oro? ¿Y qué digo y qué pido? Y hay una persona en dificultad, pero ni siquiera sé cómo orar, porque no sé qué dificultad tiene. Entonces no sabemos qué pedir. Pero después de la coma dice: el Espíritu nos ayuda, o el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que es no hay una articulación de palabras que podamos entender. Las que son mamás y han tenido hijos saben lo que son gemidos indecibles. ¿Sí? Las que son mamás y han tenido hijos saben lo que son gemidos. Entonces, aquí
Es cuando en lo privado vamos a orar por alguien. Es una oración intercesora, pero permitimos que el Espíritu Santo se involucre en la oración para que Él nos ayude, para que Él nos dé lo que nosotros necesitamos pedir o interceder. Aunque nosotros simplemente hacemos ¿qué? Como unos gemidos. Por eso es bueno que esa oración la haga ¿dónde? Porque no va a decir que está loco. Se ve, la hermana, se le colgó el champú, se volvió loca. Yo sí había dicho que era loca. Entonces, por eso esta oración es para lo privado, la vida personal de oración. Dicen que son gemidos indecibles. Entonces usted entra, cierra su puerta y solamente el Señor sabe. Porque ni a uno a veces se entiende lo que está sucediendo. Y el verso siguiente, el 27, dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios intercede por nosotros. Hay gente que llega y dice: Señor, que sea tu voluntad. Y entonces piensa que la voluntad de Dios es que el cielo no muera, que se acabe el matrimonio, que se quiebre la empresa. Hay gente que le atribuye todo lo que el diablo hace a Dios, porque no han leído la voluntad de Dios que está expresa en las Escrituras. En Romanos 8 dice que la voluntad de Dios tiene 3 características: es buena, agradable y perfecta. Pero antes de decir eso, dice que nosotros necesitamos cambiar la manera de pensar para que podamos comprobar esa voluntad de Dios que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Y por qué pensamos que es mala la voluntad de Dios? Porque tenemos una mentalidad viciada, mala, pensando y atribuyéndole lo malo a Dios. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo va a interceder. Si ve que la Biblia dice que el Espíritu Santo es el ayudador. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es que Él se involucra con nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? Que no sabemos qué pedir como conviene, que no sabemos cómo orar. Esa es nuestra debilidad. Entonces, ¿qué hacemos cuando no sabemos? Sabemos que alguien en dificultad. ¿Qué deberíamos hacer? Orar en el Espíritu, orar en otras lenguas, permitir que el Espíritu nos ayude, aunque simplemente lo que salga de nosotros sean gemidos que no se pueden articular con palabras. Pero estamos orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la ventaja? Que siempre es buena, es agradable y es perfecta. O sea que estamos orando que todo lo bueno de Dios viene, que lo agradable de Dios viene, que lo perfecto de Dios está. Porque estamos orando conforme al corazón de Dios. Les escudriñando nuestros corazones y está colocando en nosotros la oración que debemos hacer. Ahora, el Espíritu Santo no puede interceder por nosotros a menos que nosotros intercedamos y le permitamos a Él involucrarse. No hay tal intercesión sin que nosotros nos dispongamos. Necesitamos entrar. A veces uno puede entrar orando simplemente lo natural. A veces uno puede entrar orando diciendo: no sé qué orar, Señor. Simplemente voy a colocar una canción, Señor. Simplemente voy a leer un pasaje de la Escritura. No sé qué orar, no sé cómo orar. Pero de pronto viene a su corazón el nombre de una persona, de una familia, de un ministerio, yo no sé, de alguien. Y entonces usted dice: ¿yo por qué estoy pensando en esa persona? Entonces, ¿qué debo hacer? Orar en el Espíritu. Porque no sé cómo orar. No sé qué está pasando a la persona. No sé qué le está sucediendo. Pero el Espíritu Santo sí sabe. Entonces, ¿qué hago? Rindo mi ser, ¿cierto? Rindo mi lengua al Espíritu Santo y dejo que Él interceda. Entonces, primer tipo de oración privada es la intercesión. ¿Cómo suena esa oración? Con gemidos. Recuerdan que un día Pablo le escribe a la iglesia y dice: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea que Pablo había orado en el Espíritu por él y volvía a orar y seguía haciéndolo para que la obra siguiera adelante. Él estaba haciéndolo de acuerdo a la voluntad de Dios, estaba haciéndolo en el Espíritu, estaba permitiendo que el Espíritu Santo nos ayude. Porque una vez se dice: ¿qué orar? ¿Y qué voy a orar? No sé cómo orar.
ríndase al Espíritu Santo. Y deje que el Espíritu Santo le ayude en su debilidad. Número 2. Esa primera que vimos tiene que ver más con otras personas, la intercesión, ¿cierto? Sí. Es más con otra persona. Interceder quiere decir orar a favor de otra persona, o de otras personas, o de otro ministerio, o de otra familia. Pero esta es más personal. Esta es para edificación. ¿Edificación de quién? De uno, de cada uno. ¿Sí? Esta oración es para edificación. En 1 Corintios 14, el verso 2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Una oración privada, donde usted está hablando a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea que uno va y ora en lenguas que él mismo entiende. Pero no está hablando a los hombres, ni a uno mismo, sino está hablando a Dios. Y muchas cosas de las que está hablando son para un misterio. Ni siquiera sé qué va a venir, pero decía mi pastor John, las más grandes victorias las tenemos cuando oramos en lenguas. Las victorias más grandes hemos tenido en el ministerio, nos tocaba ir, las hemos tenido cuando hemos tenido tiempo de orar en otras lenguas. Aunque era un misterio, yo ni siquiera sabía lo que venía, ya lo había preparado en oración. Ya el Señor había ido a ese lugar, me había dado la victoria, porque yo tuve tiempo de rendir mi voluntad a la de Él y empezar a hablar para mí edificación. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? El verso 4, pero la parte de eso es en 1 Corintios 14, dice: el que habla en lengua extraña, así no se le dice. Si hablamos de Marcos 16, esta es la señal. No sé dónde es la señal. Entonces, tiene un propósito: que el creyente sea edificado. El problema del orar en el entendimiento solamente es que hay partes donde ya no sabemos qué orar ni cómo orar, ni qué decir, y quedamos ahí y decimos, bueno, ya, amén, amén y amén, ¿sí? Y ya, quedamos ahí, no vamos más allá. Pero para orar en lengua necesitamos desatar fe. Es decir, Señor, no sé lo que viene, no sé cómo será el 2024, Señor, no sé cómo será el mes de abril, pero voy a desatar fe y voy a rendir mi espíritu, pero también mi cuerpo, mi lengua, mi mente al Espíritu Santo para orar en lo que no sé. Pero voy a permitir que el Espíritu Santo me edifique, orando en el Espíritu. Es una oración por mí mismo, para mi edificación, no es intercesión. Esto es diferente de la intercesión. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Listo. Entonces dice, pasando ya al versículo 12. Si es que estamos ahí en el mismo capítulo, pero estamos saltando algunos versículos. Dice: así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Entonces, esto es un don, el Espíritu Santo nos da. Pero ¿qué dice que debemos procurar? ¿Qué debemos procurar? ¿Qué? Abundar en ellos. O sea que deberíamos orar en lenguas de una forma abundante. Procurar abundar en orar en lenguas. No orar en lenguas, no, fue que el Espíritu Santo me bautizó a orar en lenguas una vez y nunca me volví a orar en lenguas. No, procurar, sí, abundar en esos dones que da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia, ¿cierto? Sigamos, verso número 18. Miren lo que dice el apóstol Pablo. ¿Creen que Pablo hizo tremenda obra para el Señor? Sí. Miren, dice: doy gracias a Dios que abre lenguas más que todos ustedes. Wow, tenaz. O sea, Pablo sí oraba en lenguas. Amén. Pero en la iglesia no. En privado. Decía, en la iglesia solamente que fluye en el don de lenguas. El resto lo hago en privado. Pero decía que él habla de lenguas más que todos. Y el verso 19 dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras en mi entendimiento. ¿Para qué? Para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces, ¿qué está diciendo? Que estas lenguas para edificación son privadas. No es para orar cuando nos reunimos todos, es para orar en lo privado, es para la edificación personal. ¿Sí? Sí.
que debo orar mucho en lenguas en lo privado, en lo personal. Hay cosas que uno puede tener en la vida con las que uno está luchando y no sabe cómo salir de ahí. Es como, bueno, yo lo viví en el Caquetá cuando las mulas se enterraban en el pantano, ¿no? Es como una mula enterrada en un pantano. Entre más trata de salirse, más se entierra. Y trata de sacar una pata y entonces mete la cabeza, y si mete la cabeza se ahoga en el pantano y ahí queda. ¿Sí? Entonces, hay cosas que uno puede estar enfrentando en la vida con las cuales uno está luchando de gente como una mula en un pantano. No puede salir de ahí. Perdón el ejemplo tan agropecuario, ¿no? Eso hace parte de mi vida, de mi infancia particularmente. Entonces yo comienzo a orar en el Espíritu, porque el Espíritu sí sabe cómo sacarme de ese pantano, de esa circunstancia, de aquello en lo cual yo estoy ahí como enterrado y no sé cómo salir. ¿Sí es claro? Sí. ¿Creen que el Señor tiene más sabiduría que nosotros? Amén. Sí, la sabiduría de Dios, ¿cierto? Sigamos, ¿vamos bien hasta ahí? Versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos en las lenguas públicas? Que digo que las lenguas son señal a los incrédulos, y cuando el Espíritu Santo vino, entonces todos se juntaron, se encontraron, ¿qué pasó con esto? ¿Están locos o qué? Pero muchos creyeron. Entonces las lenguas son señal a los incrédulos. Cuando yo esta gente, de ese dato de Dios. Pero la profecía es una señal, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Sí? ¿Qué es la lengua? Manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué es la profecía? Manifestación del Espíritu Santo. Las lenguas son una manifestación del Espíritu Santo para que otros crean. Recuerda que en el primer video dijimos que Dios le habla en una lengua, por ejemplo, a un gitano, y le da el mensaje a alguien que no hablaba en ese lenguaje, que no conocía el lenguaje, para que el gitano crea. Es una señal a los incrédulos. Pero la profecía es para nosotros, los creyentes. Ambas son manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros estamos conectados con el Espíritu Santo, orando en el Espíritu, va a ser más fácil que fluyamos con el Espíritu Santo para que haya la manifestación, ya sea de lenguas para dar un mensaje a un no creyente, o ya sea en profecía para dar un mensaje a la iglesia. ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. El versículo 23 dice: si pues, ayúdame a leer, por favor. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos, o sea, los que no han estudiado, o sea, pueden ser cristianos nuevos, indoctos son los que no han estudiado, o incrédulos, los no creyentes, no dirán que todos están locos. Hablando que estas lenguas son para usar en privado. ¿Sí? En privado. En privado. Porque algunos pueden decir que estamos chiflados. ¿Sí? Estamos chiflados. Y finalmente, recuerda que iniciamos estudiando la carta de Judas un poco. Y iniciamos diciendo que es necesario en este tiempo más que nunca, porque la carta de Judas habla de los últimos tiempos, específicamente, proféticamente, que es necesario ahora más que nunca orar en el Espíritu. Y Judas, capítulo único, versículo 20, dice: pero vosotros, ¿para quiénes? Para nosotros, amados, ¿qué dice? Edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Entonces el que ora en el Espíritu a sí mismo se edifica. Entonces nosotros necesitamos, o sea, ahí usted sigue leyendo la carta de Judas y habla que nosotros necesitamos ir a llevar la palabra a otros, y que necesitamos rescatarlos como del fuego, y que otros tenemos que tener toda hasta la ropa contaminada, que hay mucha maldad. Recuerda que hablamos que hay mucha maldad en este tiempo. Entonces necesitamos más que nunca que edificarnos en nuestra santísima fe. ¿Cómo lo hacemos? Orando en el Espíritu. Esta oración es una oración para lo privado. Para lo privado. Para que nosotros vayamos a lo privado y oremos en el Espíritu. Usted puede orar por cosas que van a venir. ¿Usted quiere que sea la perfecta voluntad de Dios? Ore en el Espíritu. Porque uno siempre quiere hacer la voluntad de Dios. Sí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero caminar en tu propósito. Quiero ir a hacer lo que tú me has mandado a hacer. ¿Cómo lo hago? Orando en el Espíritu.
Entonces, usted está aquí, año 2023, día 15, mes 3, marzo, pero usted no sabe qué viene en abril, no sabe qué va a ocurrir en mayo, en junio, julio, no sabe qué va a suceder en el 2024 si todavía estamos aquí. Pero usted sí puede anticiparse a esos tiempos orando en el Espíritu, ¿sí? Porque en el postrer tiempo vendrán tiempos peligrosos, porque son tiempos de mucha maldad. Pero nosotros, ¿qué deberíamos estar haciendo? Edificándonos en nuestra santísima fe. ¿De qué manera o cómo? Orando en el Espíritu. Entonces es necesario que nosotros los cristianos de este tiempo, más que nunca, escuche bien, más que nunca oremos en el Espíritu para nuestra propia edificación. Porque en los últimos tiempos el diablo estará buscando engañar, si fuera posible, aún a los escogidos de Dios. ¿Sí? Él estará buscando engañar. ¿Cómo no somos engañados? Uniéndonos al Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad, orando en el Espíritu, edificándonos en nuestra fe, orando conforme a la voluntad de Dios, sabiendo que Dios no se equivoca, Dios sí sabe. Dios sabe cuál es el final del partido, nosotros no sabemos. Pero si nos unimos a Él y oramos guiados por el Espíritu Santo, ahora esto va a requerir fe. Porque la gente dice, no, ¿y yo qué lengua voy a dar si no me sé ninguna? No, es una cosa que se aprende de memoria. ¿Sí? Es algo que viene desde adentro. El Señor Jesucristo lo dijo proféticamente hablando cuando anunció la venida del Espíritu Santo. Él dijo, el que cree, como dice la Escritura, de su interior, o sea, de su espíritu, correrán ríos de agua viva. Y aclaró, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran, porque el Espíritu Santo todavía no había venido. Ya el Espíritu Santo vino. ¿Cómo hacemos que en nuestro interior corran ríos de agua viva? Dejando que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros, para nuestra propia edificación. Ahora, si nosotros estamos edificados en nuestra santísima fe, si estamos fortalecidos con poder de nuestro espíritu, recuerda que nosotros somos un espíritu que tiene un alma y vive en el cuerpo. ¿Es necesario que el cuerpo ore? Sí. Entonces nos arrodillamos, oramos, dejamos que la boca hable. ¿Es necesario que nuestra alma ore? Sí, por eso cambiamos la mentalidad, meditamos en la palabra para que el alma. Pero también es necesario que el espíritu ore. ¿Sí? Entonces, si oro en lengua, mi espíritu ora. Es necesario para que fluyan esos ríos desde nuestro interior, dejar que el espíritu ore. ¿Y cómo dejamos que el espíritu ore? Así la cabeza no entienda nada. ¿Qué hemos de orar como bien? No sabemos. El Espíritu Santo lo sabe. ¿Cómo nos vamos a edificar en la fe? No sabemos. Simplemente necesitamos al Espíritu Santo que oremos. Entonces, lo mejor de esta enseñanza es que la pongamos en práctica. Si la ponemos en práctica, somos bienaventurados, porque la Escritura dice que estas señales se dan a los creyentes. Entonces, cuando hablamos de la oración privada, que ya dijimos que hay dos tipos. Número uno, la intercesión. ¿Cuál es el uso de la intercesión? Orar por otras personas, orar por otros ministerios, orar por otras familias. Ese es el uso, interceder en favor de otro. Pero la oración de edificación, ¿cuál es el uso? Nuestra propia edificación. Entonces, por eso dice Efesios 6, orando con toda oración y súplica, y velando en el Espíritu por todos los santos, con toda oración y súplica, clamando en todo tiempo, orando en todo tiempo. Entonces hay diferentes tipos de oración. ¿Sí ven que aquí encontramos dos en lenguas privadas? Que recuerden que es la tierra hablando al cielo, desde nuestro interior, por el Espíritu Santo hablando al cielo, pidiendo del cielo. Ahora, puede suceder algo muy lindo, que usted está pidiendo dentro del Espíritu, ora mucho en el Espíritu, y usted viene al domingo y hay una manifestación del don de lenguas y hay una respuesta del cielo a la tierra. Puede ser algo así sobrenatural, pero también puede ser algo sencillo donde el Espíritu Santo le dice que debe hacer y cómo lo debe hacer en su vida personal de oración. El Señor Jesús lo dijo de esta manera, dice: y cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta
Y tu Padre que ve en lo secreto, que está en lo secreto, que está ahí, te recompensará públicamente. Entonces, un cristiano fracasado es aquel cristiano que no discierne las cosas espirituales, que todo lo ve solamente natural. Necesitamos ver las cosas espirituales, poder entender las cosas espirituales y poder orar desde el Espíritu, o permitir que el Espíritu ore. ¿Sí? El Espíritu va a orar conforme a la voluntad de Dios, porque el que se une a Cristo, un Espíritu es con él. O sea, cuando nosotros dejamos que el Espíritu ore, es lo mejor que podemos hacer. A veces a uno le sucede que la gente viene a pedir alguna cosa y dice: es que en esta situación no sé qué hacer, no sé cómo hacer, es una situación tan difícil, es una situación tan complicada que yo ya no sé qué hacer. Mejor dicho, puede decir en otros términos, estoy que tiro la toalla. Y hay gente que dice: no, ya yo creo que ya no sigo más adelante. Deje que el Espíritu ore. De pronto llegó a ese punto porque solamente ora en lo natural, solamente su cuerpo y su alma oran, pero el Espíritu lo tiene apagado. La Biblia dice: no apaguéis al Espíritu. Entonces, dice que necesitamos orar fervientemente, y fervientemente solamente desde el Espíritu. Los ríos solamente pueden fluir desde el Espíritu. El Espíritu ora las cosas espirituales. Y recuerden que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. O sea que es más importante lo espiritual que lo natural. ¿Usted quiere una solución de algo que usted está viviendo en lo natural? Vuelvo a la mula en el pantano, que está enterrada y que no sabe cómo salir. Vaya al Espíritu, vaya al fondo, vaya a la raíz del problema, ore en el Espíritu, y el Espíritu Santo le dará la respuesta que ni el pastor, ni el líder, ni su esposa, ni nadie le puede dar, solamente él. Porque él dice: yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, son planes de bien y no de mal. Porque el mismo Espíritu Santo dice, está escrito, que cosas que ojo no vio, ni oído no, ni aún han subido, no caben en nuestro corazón, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero arregló seguido dice: pero Dios nos la revela por el Espíritu. Entonces, si no oramos en el Espíritu, no hay revelación de lo que Dios tiene para nosotros. Dice que nosotros no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso es 2 Corintios. Dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino por las que enseñan el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces necesitamos entender que somos un espíritu y que este hombre exterior aquí se va a quedar, que va a pasar como todo, pero que permanecerá la esencia, lo que somos, el Espíritu. Así que si oramos en el Espíritu, podemos cambiar circunstancias que pueden estar sucediendo en lo personal, en lo familiar, en lo económico, en cualquier otra área, porque el Señor nos va a dar la sabiduría, nos va a revelar los planes que tiene acerca de nosotros, nos va a mostrar lo que nosotros no podíamos ver. Recuerda que por allá en el Antiguo Testamento había un profeta y se vinieron todos los enemigos, y él tenía un siervo, y el siervo le dijo, creo que era Elías: ¿qué vamos a hacer? Mire todos los enemigos que vienen contra nosotros. Y entonces el siervo le dijo: Padre, abre los ojos para que pueda ver que más son los que están con nosotros. O sea que era el siervo de Eliseo. Entonces, el sucesor de Elías. Entonces, el siervo de Eliseo, creo que era Giesi que se llamaba, no veía las cosas espirituales, solamente veía lo natural. ¿Usted sabe cómo fracasa uno? No solamente en la vida cristiana, sino en cualquier cosa que aprenda, cuando usted solamente ve lo natural. Pero detrás de lo natural hay algo espiritual. ¿Sí? Alguien lo diría: el poder detrás del trono. Pues hay algo espiritual. Y nosotros entonces necesitamos fluir en el Espíritu para que el Espíritu nos muestre o nos revele lo que nosotros debemos hacer, nos dé la estrategia, cómo vamos a hacerlo, para que nosotros lo podamos hacer y tengamos éxito, o tengamos la victoria, o cumplamos el propósito por el cual Él nos llamó. Dios no llama a nadie para que fracase. Uno fracasa cuando decide caminar separado de Dios, porque la Biblia dice que separado de Él
Nada podemos hacer. ¿Recuerda que el fariseo oraba consigo mismo? Uno en lo natural puede orar consigo mismo, diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como aquel. Yo soy bien, ofrendo, sirvo, hago esto, ayudo. ¿Sí? Ese era el momento de la oración del fariseo. Entonces uno puede orar con uno mismo. Sí, yo soy buena gente, soy responsable, me he portado bien, Señor. Pero más bien porque no le digo al Espíritu Santo decir: Señor, no sé cómo orar, cómo conviene. Sí, aunque mi mente no lo entienda, voy a echar la fe para orar en el Espíritu, para, si se me permite el término, descargar del cielo lo que necesita ser hecho en la tierra. Cuando Jesús enseñó a orar, dijo que la voluntad del Padre sea hecha ¿dónde? En la tierra, como en el cielo. ¿En el cielo hay enfermedad? No. ¿Hay escasez? No. ¿Hay fracaso? No. ¿Hay pecado? No. No hay nada de eso. Y si esa voluntad, ¿cómo se hará esa voluntad de Dios en la tierra, en la vida de cada uno de nosotros? Orando en el Espíritu. Porque estas señales seguirán a los que creen. ¿Sí? Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Así que te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.